linda, abrázame con fuerza. Era 1985. En medio de una multitud frenética en Madrid, Miguel Bosé, con el torso desnudo y los ojos encendidos de rebeldía, gritaba ante miles de jóvenes: «Sed libres, sed vosotros mismos». En ese instante parecía invencible. España lo veneraba como a un dios del pop, pero detrás de la perfección escénica, del ícono andrógino que rompía moldes, se escondía un secreto que lo perseguiría durante décadas. Cómo un hombre que nació entre el arte, el lujo y la fama, terminó convertido en una figura polémica, dividida entre la gloria y el abismo. ¿Qué pasó con aquel joven que prometía cambiar la música española para siempre? Miguel Bosé fue símbolo de una generación que despertaba tras la dictadura, un puente entre el viejo orden y la libertad de la movida. Su voz era una declaración política disfrazada de sensualidad, pero los años siguientes revelarían que la historia no era tan perfecta como parecía. El artista más deseado de los 80 vería cómo la devoción se transformaba en crítica, cómo la fama se convertía en una prisión, y cómo el mito se enfrentaba a su propia sombra. Hoy conocerás la verdad completa. Miguel Bosé no nació en un hogar cualquiera. Su vida comenzó en Panamá, en abril de 1956, pero su destino estaba escrito mucho antes de su primer llanto. Su padre, Luis Miguel Dominguín, fue uno de los toreros más famosos y carismáticos de España, un símbolo de virilidad y poder en la posguerra. Su madre, Lucía Bosé, era una actriz italiana, musa del neorrealismo, una belleza melancólica que había conquistado el cine europeo. Entre ambos crearon una figura casi mítica, el hijo del arte, la pasión y el escándalo. Durante su infancia, Miguel creció rodeado de genios y celebridades. En su casa pasaban Pablo Picasso, Ernest Hemingway o Luchino Visconti. Era un niño observador, silencioso, que absorbía el brillo y la atención de un mundo donde la fama era tan natural como el aire. Sin embargo, detrás de esa fachada de glamour, se escondía una familia dividida. Los padres discutían con intensidad. El torero, celoso y dominante, chocaba con la actriz libre y moderna. Aquellos gritos entre dos titanes marcarían para siempre el carácter del pequeño Miguel. Cuando apenas era adolescente, la familia se rompió. Lucía se llevó a sus hijos lejos de los ruedos y del ruido. Entre Italia y Suiza, Miguel vivió un desarraigo constante. Cambiaba de idioma, de país y de cultura, con la facilidad con que otros cambiaban de ropa. Esa inestabilidad le dio una sensibilidad distinta, una identidad sin fronteras. No era completamente español ni del todo italiano. Era algo nuevo. Mientras sus compañeros soñaban con trabajos estables, él soñaba con el escenario, pero su padre lo veía como una traición. Los Dominguín son toreros, no cantantes, decía con dureza. Miguel, en cambio, quería romper esa herencia. La música y el arte eran su forma de escapar de la sombra paterna, de afirmarse en su propio mundo. En la España de los 60, bajo el franquismo, un joven como él no tenía espacio para la ambigüedad ni la libertad personal. Todo era norma, apariencia, silencio. Pero Miguel, educado en el ambiente cosmopolita de su madre, sentía que aquel país era demasiado pequeño para sus sueños. Se refugió en la danza, en el teatro, en el cine. Estudió con Lindsay Kemp, el maestro que también había formado a David Bowie. Allí descubrió la libertad corporal y la provocación artística que marcarían su estilo para siempre. A comienzos de los 70, mientras España seguía bajo la rigidez de Franco, Miguel regresó con una mezcla de timidez y magnetismo. No era un chico cualquiera, tenía la elegancia del cine europeo y el misterio de alguien que parecía no pertenecer a ningún sitio. Cuando pisó por primera vez un plató de televisión, el país entero se detuvo. Había algo en su mirada que desafiaba el orden establecido. En los cafés y las redacciones se murmuraba: «El hijo del torero quiere cantar», pero pocos imaginaban que aquel joven de voz suave y presencia hipnótica se convertiría en uno de los artistas más influyentes de la historia moderna de España. Lo que comenzó como una curiosidad mediática estaba a punto de transformarse en un fenómeno cultural sin precedentes. Cuando Miguel Bosé lanzó su primer sencillo en 1977, nadie sabía muy bien qué esperar.
Su nombre abría puertas, pero también levantaba sospechas. Algunos lo veían como un capricho de hijo de famosos. Otros intuían algo distinto. Una chispa nueva en un país que acababa de salir de la oscuridad franquista. España estaba cambiando. Y Miguel llegó justo en el momento en que la juventud buscaba ídolos diferentes. Su debut con Linda fue un éxito inmediato. Su voz, a medio camino entre la dulzura y la rebeldía, conquistó las radios y los corazones adolescentes. Con cada actuación, su imagen se volvía más magnética. Su cabello largo, su mirada ambigua, su manera de moverse en el escenario, rompían todos los moldes de masculinidad. En una época en la que el país apenas empezaba a hablar de libertad, Miguel Bosé era la encarnación de lo que muchos no se atrevían a decir, que ser distinto también podía ser bello. El fenómeno Bosé estalló. Los conciertos se llenaban de jóvenes que gritaban su nombre como si fuera una promesa de futuro. En la televisión, su presencia resultaba hipnótica. No necesitaba grandes discursos. Le bastaba un gesto, un silencio, una sonrisa. España entera comenzó a debatir sobre él. ¿Era un provocador, un genio, o simplemente el producto de una generación cansada de la censura? Sus discos siguientes, Chicas y Miguel Bosé, consolidaron su estatus como estrella internacional. En América Latina, su figura alcanzó dimensiones míticas. México, Argentina, Chile y Venezuela lo recibieron como a un héroe del pop hispano. Las adolescentes lloraban en los aeropuertos. Las revistas lo mostraban como símbolo de modernidad y deseo. Era la primera vez que un artista español conectaba con tanta fuerza a ambos lados del Atlántico. Pero su ascenso no fue solo musical. Bosé se convirtió en un referente de estilo, en un icono de la moda y la transgresión. En la movida madrileña, su presencia era inevitable. Los artistas, cineastas y músicos lo veían como un puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre la solemnidad de la España anterior y la irreverencia del Madrid que despertaba. Almodóvar lo admiraba, y los diseñadores lo vestían como si fuera un lienzo vivo. A comienzos de los 80, con el lanzamiento de Bandido, su carrera alcanzó una nueva dimensión. La canción Amante Bandido se convirtió en un himno generacional. En los videoclips, Bosé aparecía con maquillaje, cuero y una actitud teatral que desafiaba abiertamente las convenciones. Ya no era el chico romántico de los 70. Era un artista completo. Un performer que jugaba con la ambigüedad, con el deseo y con el poder de la imagen. Sin embargo, mientras su fama se disparaba, también crecían los murmullos. Su independencia artística, su rechazo a ser etiquetado y su vida privada herméticamente sellada empezaron a despertar curiosidad y polémica. La prensa sensacionalista lo perseguía, y algunos sectores conservadores lo consideraban una amenaza moral. Miguel sonreía frente a las cámaras, pero detrás del brillo empezaban a aparecer las grietas. El éxito, que antes lo liberaba, comenzaba a encerrarlo en una jaula de expectativas imposibles. Y entonces, cuando parecía que había alcanzado la gloria eterna, algo cambiaría para siempre. Pero lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El brillo comenzó a desvanecerse lentamente. Durante los años 80, Miguel Bosé era sinónimo de éxito y provocación, pero también de misterio. Nunca hablaba de su vida privada, rehuía las entrevistas personales, y cuando lo hacía, respondía con frases enigmáticas. En una España aún marcada por los prejuicios, su ambigüedad irritaba a algunos y fascinaba a otros. El escándalo estalló cuando la prensa comenzó a especular sobre su sexualidad. Las portadas de las revistas sensacionalistas lo perseguían sin descanso. Lo llamaban el hombre prohibido, el ángel oscuro del pop, y cada aparición pública era analizada con una obsesión enfermiza. En un país que apenas había salido del control moral del franquismo, la sola posibilidad de que un ídolo juvenil fuera abiertamente diferente era motivo de escándalo. Miguel no confirmaba ni negaba nada. Mi vida personal es mía, decía con serenidad, y ese silencio era su forma de resistencia. La tensión creció cuando algunos medios comenzaron a atacarlo con ferocidad. Columnistas conservadores lo acusaban de corromper a la juventud. Programas de televisión insinuaban rumores que rozaban la difamación. En una actuación en directo,
Un periodista le preguntó en tono desafiante: ¿Usted qué es realmente, Miguel? Él sonrió y respondió con calma: Soy artista. Lo demás no importa. Esa frase, tan simple, lo convirtió en símbolo de libertad para miles de jóvenes, pero también en enemigo para muchos otros. La censura no era oficial, pero existía en los gestos, en las miradas, en las puertas que se cerraban. Algunos productores comenzaron a dudar. Las emisoras más conservadoras evitaban poner sus canciones más provocadoras. Miguel, sin embargo, siguió adelante. Su rebeldía era silenciosa pero firme. Amante bandido sonaba en todo el mundo, y él se transformó en un ícono sexual y artístico de alcance internacional. A finales de los 80, otro golpe sacudió su vida. La muerte de su madre, Lucía Bosé, años después, lo afectaría profundamente. Pero ya entonces la distancia emocional entre ambos era notoria. Ella era su guía espiritual, su espejo. Cuando se marchó, Miguel quedó sin ancla. Además, su relación con su padre, el torero legendario, era un campo minado. Dominguín nunca aceptó del todo el camino de su hijo. Las discusiones familiares, las ausencias y los silencios pesaban más que los aplausos. En los 90, la industria musical también cambió. El pop melódico que lo había hecho rey comenzó a perder espacio frente a nuevos estilos. Miguel intentó reinventarse una y otra vez. Lanzó discos más arriesgados, colaboró con artistas de distintas generaciones y se refugió en América Latina, donde seguía siendo adorado. Pero el desgaste era evidente. Las críticas aumentaron cuando, en plena madurez, decidió romper su silencio en los medios. Sus declaraciones políticas, su postura crítica frente a ciertos gobiernos y su visión del mundo empezaron a generar controversia. Algunos lo aplaudían por su valentía, otros lo acusaban de arrogante, incluso de haberse vuelto una caricatura de sí mismo. Y entonces llegó la pandemia. Miguel Bosé, el eterno ídolo, volvió a ocupar los titulares, pero esta vez no por su música. Sus opiniones sobre la crisis sanitaria y las vacunas desataron una tormenta mediática. Muchos no podían creer que aquel artista que representó la libertad, la modernidad y la razón se mostrara tan radical y desconfiado. Las redes sociales se llenaron de ataques, memes y burlas. Su imagen pública se derrumbó. Programas de televisión lo ridiculizaban. Algunos fans de toda la vida se sintieron traicionados. El hombre que durante décadas había sido un símbolo de apertura y progreso, ahora parecía aislado, desconectado de la realidad. Miguel, en entrevistas, decía sentirse más libre que nunca, pero su mirada reflejaba una tristeza profunda. Había pasado de ser el ídolo más admirado de su generación al artista más cuestionado del país. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Entre la polémica y el dolor personal, Bosé se refugió en su círculo más íntimo. En México, donde reside, intentó recuperar el equilibrio junto a sus hijos, pero la batalla contra los medios, las críticas y las redes lo dejaron herido. Algunos lo consideraron víctima de su propia fama, otros, prisionero de su ego. Lo cierto es que aquel joven que en los 80 gritaba «Sed libres», había terminado viviendo bajo la sombra de un juicio constante. Cada palabra suya era analizada, cada gesto convertido en titular. Sin embargo, debajo de la controversia, seguía existiendo el artista, el creador que nunca temió reinventarse, el hombre que, pese a todos los golpes, seguía levantándose, porque, aunque su imagen pública se fragmentó, su legado seguía intacto. El escándalo lo había hundido, pero también lo había redefinido. Cuando la tormenta mediática alcanzó su punto más alto, muchos creyeron que la carrera de Miguel Bosé había terminado. Los titulares lo señalaban como un excéntrico sin rumbo, un mito que se había derrumbado bajo el peso de su propio personaje. En televisión se repetían sus entrevistas más polémicas, y en las redes sociales su nombre se había convertido en sinónimo de controversia. Pero detrás del ruido, el artista atravesaba un proceso mucho más íntimo, el de su propia reconstrucción. Aislado en México, Miguel se refugió en la familia y el silencio. Vivía rodeado de sus hijos, los gemelos que se habían convertido en su razón de ser. Para un hombre que siempre había tenido el control de su imagen, la paternidad fue un golpe de humildad,
lo obligó a mirarse desde otra perspectiva, lejos de los focos y de los aplausos. En su autobiografía, escrita entre noches de insomnio, admitió que había pasado años luchando contra adicciones, relaciones tóxicas y una presión mediática insoportable. Creé un personaje que me salvó y me destruyó a la vez. Escribió con honestidad brutal. Sus problemas de salud también lo obligaron a frenar. La voz, que durante décadas había sido su arma más poderosa, comenzó a fallar. En los conciertos de los años recientes, se notaba el esfuerzo, la fatiga, las críticas eran duras, pero Miguel seguía subiendo al escenario. No por vanidad, sino por necesidad. Cantar era su forma de existir. A pesar de los golpes, hubo destellos de renacimiento. En entrevistas más recientes, se mostró más sereno, más consciente del precio de la fama. Habló del amor por su madre, de las conversaciones pendientes con su padre, de los errores cometidos y de las batallas ganadas. Ya no buscaba convencer a nadie, simplemente quería ser comprendido. Su regreso al estudio marcó una nueva etapa. El disco Bosé, MTV Unplugged, grabado junto a artistas más jóvenes, fue recibido como una celebración de su legado. Lejos de las producciones grandilocuentes, aquel trabajo mostraba al Miguel más vulnerable, el que ya no necesitaba máscaras ni personajes. Por primera vez en mucho tiempo, el público volvió a aplaudirlo sin dividirse. Sin embargo, su relación con los medios nunca se recuperó del todo. Miguel parecía cansado de tener que explicarse, de justificar su historia. En una entrevista reciente dijo: «He vivido más vidas que la mayoría, y aún tengo cosas por decir». Esa frase resume su eterna dualidad. El hombre cansado de ser mito, pero incapaz de renunciar a él. Aunque la caída fue dura, también fue el punto de partida para un tipo de redención diferente. Miguel Bosé ya no buscaba ser el ídolo que todos amaban, sino el hombre que sobrevivió a su propio mito. En un mundo que exige transparencia constante, eligió el silencio. En una industria obsesionada con la juventud, eligió la madurez. El artista que un día desafió las normas, volvió a hacerlo. Pero esta vez, desde la calma. Su voz puede sonar más quebrada, pero su presencia sigue siendo tan magnética como siempre. Porque Miguel Bosé no solo cayó, aprendió a renacer. Hablar del legado de Miguel Bosé es hablar de la transformación de la cultura española en los últimos 50 años. Pocos artistas han logrado atravesar tantas etapas históricas, emocionales y estéticas como él. Desde el chico romántico de los 70 hasta el icono provocador de los 80 y el hombre enigmático de los 2000, su figura ha sido espejo y motor de una sociedad en constante cambio. Su legado comienza en la música, pero no se limita a ella. Bosé fue el primero en llevar el pop español a una dimensión verdaderamente internacional. En una época en la que la industria nacional miraba hacia adentro, él cruzó fronteras con una naturalidad que nadie había imaginado. Morena mía, amante bandido, nena, si tú no vuelves, como un lobo. Son canciones que marcaron generaciones enteras. Cada una tiene algo de teatral, de confesional, de desafío. En el escenario, Miguel enseñó a España a mirar de otra manera. Su ambigüedad estética, su androginia, su forma de jugar con el deseo y el poder, inspiraron a toda una generación de artistas que encontraron en él un permiso para ser distintos. En plena movida madrileña, fue pionero en un lenguaje visual y sonoro que mezclaba lo masculino y lo femenino sin miedo. Lo que para algunos era escándalo, para otros era liberación. Su influencia se extendió mucho más allá de la música. En la moda, dejó una huella profunda. Su colaboración con diseñadores como Giorgio Armani o Jean-Paul Gaultier lo convirtió en un referente de elegancia y provocación. En el cine, participó en producciones que rompían moldes. Y su amistad con Almodóvar, Alaska, Nacho Duato y tantos otros, lo situó en el corazón del arte contemporáneo ibérico. Pero su legado más importante quizás sea simbólico. Miguel Bosé encarnó la transición emocional de España, de la represión a la expresión, del miedo a la identidad. En un país acostumbrado a callar, él cantó lo que muchos no se atrevían a decir. Su forma de mirar, de moverse, de responder a la crítica, fue una declaración silenciosa de independencia.
Incluso sus caídas forman parte de su legado. Porque el mito Bosé no se sostiene solo en sus triunfos, sino también en sus contradicciones. Fue amado y odiado, admirado y ridiculizado, seguido y traicionado. Pero jamás fue indiferente. Y esa capacidad de provocar, de generar debate, es lo que distingue a los verdaderos íconos. Hoy, artistas de diferentes generaciones lo reconocen como una figura fundacional. Cantantes como Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Rosalía o incluso artistas latinoamericanos como Juanes o Shakira han citado su influencia. Todos crecieron escuchando su voz, viendo sus videoclips, absorbiendo su audacia. Miguel Bosé les abrió la puerta a la experimentación, al riesgo y al poder de reinventarse. Los fans, por su parte, siguen llenando teatros para escucharlo, aunque su voz ya no tenga la fuerza de antes. No buscan la perfección, sino la presencia. Porque Miguel representa algo más grande que la música. Representa una época en la que España aprendió a ser libre. Su historia personal, llena de luces y sombras, ha alimentado documentales, libros y homenajes. Incluso quienes no comparten sus ideas reconocen que, sin él, la cultura española sería distinta. Su figura es una de las pocas que ha sobrevivido a los vaivenes del tiempo, sin perder relevancia. En los escenarios de todo el mundo, su legado se escucha en cada nota, en cada gesto de quienes, como él, entienden que el arte no es solo entretenimiento, sino una forma de decir, yo existo, a pesar de todo. Miguel Bosé no fue solo un cantante, fue un espejo en el que España se miró durante medio siglo, descubriendo su propio reflejo, con todas sus contradicciones y bellezas. Y aunque el tiempo haya cambiado su voz, su esencia sigue intacta, porque hay artistas que desaparecen y otros que se transforman en símbolo. Miguel Bosé pertenece a los segundos. Miguel Bosé ha vivido muchas vidas dentro de una sola. Fue el hijo del arte, el ídolo de una generación, el rebelde que desafiaba etiquetas y el hombre que enfrentó sus propias sombras. Entre aplausos y controversias, construyó una obra que sobrevive al paso del tiempo. Su voz, aunque hoy suene distinta, sigue cargada de historia, de lucha y de verdad. España cambió con él, la música, la televisión, la moda y la libertad personal también. Bosé no fue solo un testigo del cambio, fue uno de sus arquitectos. Su historia demuestra que los mitos no nacen de la perfección, sino de la contradicción, que la fragilidad también puede ser una forma de fuerza. A lo largo de los años, Miguel ha perdido y recuperado casi todo. Fama, voz, respeto, silencio. Pero lo que nunca perdió fue la capacidad de provocar emoción, porque incluso en su silencio sigue hablando. Y aunque muchos quieran reducirlo a sus errores, su huella está escrita en la memoria de todo un país. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora a Nino Bravo, del mito a la verdad, lo que nunca se contó sobre su muerte en el primer comentario.